Infancia y sociedad. Erik Erikson. Capítulo 2. La teoría de la sexualidad infantil. 1. 2 episodios clínicos. Como introducción a una revisión de las teorías de Freud relativas al organismo infantil como una central de energías sexuales y agresivas, permítaseme presentar ahora algunas observaciones sobre dos niños que parecían extrañamente estancados en un combate con sus propios intestinos. Al intentar comprender las consecuencias sociales de los orificios para la eliminación y de otro tipo en nuestro cuerpo, será necesario reservar nuestro juicio sobre los niños estudiados y los síntomas observados. Los síntomas parecen extraños, los niños no lo son. Por buenos motivos fisiológicos, los intestinos están muy alejados de la zona que constituye nuestro mediador interpersonal primario, esto es, el rostro. Los adultos bien educados hacen caso omiso de sus intestinos. Si estos funcionan bien, como el en vez no social de las cosas, con todo, por esa misma razón, el mal funcionamiento intestinal se presta a la reflexión confusa y a la respuesta secreta. En los adultos, dicho problema se oculta tras trastornos somáticos. En los niños, se presenta a través de lo que a primera vista parecen hábitos voluntarios. Anne, una niña de 4 años, entra a mi consultorio, en parte tironeada sin violencia y en parte empujada con firmeza por su preocupada madre. Si bien no se resiste ni protesta, tiene el rostro pálido y enfurruñado. La mirada parece vacía y vuelta hacia adentro y se succiona vigorosamente el pulgar. Estoy al tanto de las dificultades de Anne. Esta niña parece estar perdiendo su flexibilidad habitual. En cierto sentido es demasiado infantil, en otro demasiado seria. Cuando expresa alguna exuberancia, es de ese tipo explosivo que pronto se convierte en tontería. Pero su hábito más molesto consiste en retener sus contenidos intestinales cuando se le pide que los evacúe y en eliminarlos empecinadamente en su cama durante la noche, o bien por la mañana temprano, justo antes de que su somnolienta madre pueda levantarla. Soporta en silencio y como perdida en una ensoñación, detrás de la cual acecha una evidente desesperación todas las reprimendas. Tal desesperación parece haber aumentado recientemente luego de un accidente en el que la atropelló un auto. El daño corporal sufrido fue solo superficial, pero se ha apartado aún más de la comunicación y el control de los padres. Una vez en el consultorio, la niña suelta la mano de la madre y camina por la habitación con la obediencia automática de un prisionero que ya carece de voluntad propia. En mi cuarto de juego se queda de pie en un rincón, succionando tensamente el pulgar y prestándome solo una atención reservada. En el capítulo 6 consideré la dinámica de estos encuentros entre un niño y un psicoterapeuta y señalé en detalle lo que creo que ocurre en la mente del niño y lo que se tiene lugar en la mía durante esos primeros momentos de mutuo examen. Me refiere entonces al papel de la observación del juego en nuestro trabajo. Aquí me interesa tan solo registrar un espécimen clínico como trampolín para las consideraciones teóricas. La niña da a entender claramente que no obtendré nada de ella. Con todo, para su creciente sorpresa y alivio, no le hago pregunta alguna, ni siquiera le digo que soy su amigo y que ella debe confiar en mí. En cambio, comienzo a construir una casa en el piso. Hay una sala, una cocina, un dormitorio con una niñita en la cama y una mujer de pie junto a ella, un baño con la puerta abierta y un garaje con un hombre de pie al lado de un auto. Todo esto sugiere desde luego la habitual hora matutina en que la madre trata de levantar a la niña a tiempo mientras el padre se prepara para abandonar la casa.
Nuestra paciente, cada vez más fascinada por esta presentación sin palabras de un problema, está repentinamente en acción. Deja de succionarse el pulgar y en su rostro aparece una sonrisa amplia y llena de dientes. Su cara se ilumina y se acerca corriendo a la casita de juguete. Con un vigoroso puntapié elimina a la muñeca que representa a la mujer. Cierra estruendosamente la puerta del baño y corre hacia el estante de los juegos para sacar 3 autitos relucientes que coloca en el garaje junto al hombre. Ha respondido a mi pregunta sin duda. No desea que la niña de juguete le dé a su madre lo que pertenece a esta última, y está ansiosa por darle al padre más de lo que éste puede pedir. Me encuentro todavía meditando sobre el poder de su exuberancia agresiva cuando ella, a su vez, parece súbitamente dominada por una serie totalmente de emociones. Estalla en lágrimas y se lanza a su gimoteo desesperado. ¿Dónde está mi mamita? Con premura aterrorizada, toma un puñado de lápices de mi escritorio y corre hacia la sala de espera. Luego deja los lápices en la mano de la madre, se sienta junto a ella, vuelve a meterse el pulgar en la boca y de su rostro desaparece toda comunicatividad. Comprendo que el juego ha terminado. La madre quiere devolverme los lápices, pero le indico que no los necesito. La madre y la niña se despiden. Media hora más tarde suena el teléfono. Casi no ha tenido tiempo de llegar a la casa cuando la niña le pregunta a la madre si puede verme otra vez ese mismo día. Mañana no es bastante pronto. Insiste con signos de desesperación en que la madre me llame de inmediato para arreglar una cita ese mismo día, de modo que ella pueda devolverme los lápices. Debo asegurar a la niña por teléfono que aprecio sus intenciones, pero que no tengo inconveniente en que se quede con los lápices hasta el día siguiente. Al día siguiente, a la hora fijada, Anne está sentada junto a su madre en la sala de espera. En una mano tiene los lápices que no puede entregarme. En la otra aferra un pequeño objeto. No muestra deseos de seguirme. De pronto se hace evidente que se ha ensuciado. Cuando la levantan para llevarla al baño, los lápices caen al piso y con ellos el objeto que sostiene en la otra mano. Es un diminuto perro de juguete, una de cuyas patas está rota. Debo agregar aquí la información de que, por esa época, el perro de un vecino desempeñaba un papel significativo en la vida de la pequeña. Dicho perro también se ensucia, pero lo castiga por ello, cosa que no ocurre con la niña. Y el perro además ha sido atropellado hace poco por un auto, pero él ha perdido una pata. Así su amigo en el mundo animal es muy semejante a ella misma, solo que con los rasgos más acentuados y en peores condiciones. ¿Acaso espera o quizás incluso desea que la castiguen del mismo modo? He descrito ya las circunstancias de un episodio lúdico y de un síntoma infantil. No consideré aquí las relatividades y pertinencias que llevaron a la situación descrita, así como tampoco relataré la forma en que el estancamiento se resolvió finalmente a través del trabajo con los padres y la niña. Aprecio y comparto con más de un lector el pesar por la imposibilidad de considerar aquí el proceso terapéutico y, de hecho, la solución de esta crisis infantil. En cambio, debo pedir al lector que acepte esta historia como un espécimen y que analice conmigo. La niña no había venido por su propia voluntad, simplemente había permitido que la trajera la madre, la misma figura hacia la que, como todo lo indicaba, se dirigía su mal humor. Una vez en mi habitación, mi juego silencioso evidentemente la había hecho olvidar durante un instante que su madre estaba afuera. Pudo expresar en pocos minutos de comunicación no verbal lo que no hubiera podido decir con palabras al cabo de muchas horas. Ella odiaba a su madre y amaba a su padre. Habiendo expresado esto, sin embargo, debe haber experimentado lo mismo que Adán cuando escuchó la voz de Dios. Adán, ¿dónde estás? Se vio obligada a expiar su acción
pues también amaba y necesitaba a la madre. En su mismo pánico, empero, hizo compulsivamente lo que hacen las personas ambivalentes. Al tratar de reparar a una persona, inadvertidamente dañan a otra. De modo que se llevó mis lápices para apaciguar a la madre y luego quiso obligar a esta última a que la ayudara a devolverlos. Al día siguiente, su anhelo de granjearse mi simpatía está paralizado. Pienso que yo me había convertido en el tentador que hace confesar a los niños en los momentos en que no están en guardia. Lo que nadie debe saber o decir. Los niños tienen a menudo una reacción de este tipo después de una admisión inicial en los pensamientos secretos. Y si se lo contara a la madre, y si la madre se negara a traerla de nuevo para que ella pudiera imitar esos actos espontáneos, de modo que se negó rotundamente a actuar y dejó que su síntoma hablara. Ensuciarse representa un conflicto esfinteriano, un problema anal y uretral. Llamamos zonal a este aspecto de la cuestión porque concierne a una zona corporal. Un examen más detallado, sin embargo, pone en evidencia que la conducta de esta niña, aun cuando no es anal, es un sentido zonal. Tiene la cualidad de un problema esfinteriano. Casi se diría que toda la niña actúa con un esfínter múltiple. En su expresión facial, así como en su comunicación emocional, se cierra la mayor parte del tiempo para abrirse solo rara y espontáneamente. Cuando le ofrecemos una situación lúdica para que pueda revelarse y comprometerse en su irrealidad, ella realiza dos acciones. Cierra en vigoroso desafío la puerta del baño de la casa del juguete y entrega con alegría maníaca 3 autos relucientes al muñeco que representa al padre. Cada vez más profundamente involucrada en la oposición entre las simples modalidades de dar y recibir, da a la madre lo que me quitó a mí y luego desea desesperadamente devolverme lo que él le ha entregado a la madre. Ya de regreso, sus pequeñas manos tensas aprietan los lápices y el juguete, pero los deja caer abruptamente, mientras en forma igualmente repentina los esfínteres propiamente dichos descargan su contenido. Evidentemente, pues, esta niña incapaz de superar el problema relativo a dar sin tomar, quizá como amar al padre sin despojar a la madre, vuelve a caer en una alternancia automática de actos retentivos y eliminatorios. Esa alternancia de retener y soltar, de retraer y entregar, de abrirse y cerrarse, es lo que llamamos el aspecto modal del problema. Los esfínteres anal-uretrales entonces son los modelos anatómicos para los modos retentivo y eliminatorio, los cuales a su vez pueden caracterizar una gran variedad de conductas, todas las cuales, de acuerdo con un hábito clínico hoy muy difundido y un hábito pernicioso, según entiendo, serían consideradas anales. Una relación similar entre una zona y un modo puede observarse en los momentos de infantilismo más pronunciado en esta niña. Se transforma toda ella en boca y pulgar, como si una leche consoladora fluyera a través de ese contacto de sus propias partes corporales. Ahora es toda oral, pero al salir de este replegamiento sobre sí misma, la pequeña puede volverse muy activa, patear la muñeca y apoderarse de los autitos con el rostro encendido y una risa profunda. Entonces, de la posición retentivo-eliminatorio, un camino de regresión parece conducir más hacia adentro, aislamiento, y hacia atrás, regresión, mientras que un camino progresivo y agresivo lleva hacia afuera y hacia adelante, hacia una iniciativa que, sin embargo, provoca de inmediato sentimientos de culpa. Esto, pues, circunscribe el tipo de crisis agravada en la que una criatura y una familia pueden necesitar ayuda. Las vías de tal regresión y progresión constituyen el tema de este capítulo, con el fin de describir más acabadamente la relación sistemática entre zonas y modalidades. Me refiere
a un segundo episodio protagonizado por un niño. Sabía que Peter retenía su contenido intestinal al principio durante unos pocos días, pero en los últimos tiempos había llegado incluso a no defecar durante una semana. Me instaron a apresurarme cuando, además de una retención de materia fecal durante toda una semana, Peter incorporó y retuvo un abundante enema en un pequeño cuerpo de 4 años. Parecía muy desdichado, y cuando pensaba que nadie lo observaba, apoyaba su hinchado abdomen contra una pared en busca de un apoyo. Su pediatra había llegado a la conclusión de que semejante hazaña no habría podido lograrse sin la decidida colaboración del aspecto emocional, aunque ya sospechaba lo que más tarde se comprobó a través de una radiografía, a saber que el niño tenía el colon alargado. Si bien una tendencia al agrandamiento colónico puede haber contribuido inicialmente a la formación del síntoma, evidentemente el niño estaba ahora paralizado por un conflicto que no podía verbalizar. Más tarde sería necesario tratar mediante una dieta y ejercicios apropiados el trastorno fisiológico local. Primero, parecía conveniente comprender el conflicto y establecer una comunicación con el niño lo antes posible, a fin de obtener su cooperación. He tenido por costumbre, antes de decidirme a encarar un problema familiar, compartir con sus protagonistas una comida en su hogar. Fui presentado a mi futuro paciente como un amigo de los padres que deseaba conocer a toda la familia. El pequeño era uno de esos niños que me hacen poner en duda la sabiduría de todos los esfuerzos por disimular. ¿No son maravillosos los sueños?, me dijo con tono decididamente artificial cuando nos sentamos a almorzar. Mientras que sus hermanos mayores comieron con entusiasmo y rapidez para luego desaparecer en el bosquecillo situado detrás de la casa, él improvisó casi febrilmente una serie de frases que, como pronto resultaría evidente, revelaban su fantasía dominante y perturbadora. Es un hecho característico del aspecto ambivalente de los problemas esfinterianos, en el que los pacientes revelan casi obsesivamente el mismo secreto que tan trabajosamente retienen en sus intestinos. Enumeré aquí algunas de las manifestaciones de tipo onírico y mis silenciosas reflexiones al respecto. Quisiera tener un elefantito aquí en mi casa, pero entonces crecería y crecería y la casa reventaría. El niño está comiendo en ese momento y su abdomen parece a punto de explotar. Mire esa abeja, quiere llegar al azúcar que tengo en el estómago. Azúcar, parece un eufemismo, pero transmite la idea de que el niño tiene algo valioso en el estómago y que alguien quiere apoderarse de ello. Tuve un mal sueño. Algunos monos subían y bajaban por la casa y trataban de entrar para agarrarme. Las abejas deseaban llegar al azúcar que tiene en el estómago. Ahora los monos quieren apoderarse de él en su casa. El incremento de comida en el estómago, el pequeño elefante que crece dentro de la casa, las abejas que buscan el azúcar que tiene en el estómago, los monos que lo persiguen dentro de la casa. Al finalizar el almuerzo, se sirvió café en el jardín. Peter se sentó debajo de una mesa, arrastró las sillas hacia él como si estuviera haciendo una barricada y dijo: «Ahora estoy en mi tienda y las abejas no pueden agarrarme. Vuelve a estar en un lugar cerrado y corre peligro debido a los animales intrusos». Luego salió de su escondrijo y me llevó a su habitación. Admiré sus libros y dije: «Muéstrame la figura que más te gusta en el libro que más te gusta». Sin vacilar, me mostró una ilustración en la que se veía a un hombre de pan de jengibre que flotaba en el agua hacia la boca abierta de un lobo, que también nadaba. Excitado dijo: «El lobo se va a comer al hombre, pero no lo va a dañar porque», en voz muy baja, «no está vivo. Y la comida no siente cuando uno la come». Estuve en un todo de acuerdo con él y reflexioné mientras tanto que las afirmaciones juguetonas del niño tenían como centro
la idea de que todo lo que había acumulado en el estómago estaba vivo y corría peligro de reventarlo o bien de ser dañado. Le pedí que me mostrara otra figura que le gustara mucho en cualquiera de los otros libros. De inmediato sacó un libro titulado La pequeña locomotora que pudo y buscó una página en la que se veía a un tren a vapor que se introducía en un túnel. Volví a salir en la página siguiente, pero sin largar vapor. Ve, me dijo, el tren se metió en el túnel y en el túnel oscuro se murió. Algo que estaba vivo entraba en un pasaje oscuro y salía muerto. Ya no dudé de que el niño tenía la fantasía de estar lleno de algo precioso y vivo. Si lo conservaba, lo reventaría y si lo descargaba podía salir dañado o muerto. En otras palabras, estaba embarazado. El paciente necesitaba ayuda inmediata a través de la interpretación. Quiero dejar bien en claro que no estoy de acuerdo con la práctica de impartir explicaciones sexuales a niños que nada sospechan, antes de haber establecido una relación confiable. Aquí, sin embargo, sentí que se necesitaba una acción quirúrgica. Retorné al tema de un amor por los elefantitos y sugerí que dibujáramos algunos. Después de haber alcanzado una cierta eficacia en el dibujo de los accesorios y apéndices exteriores de una señora elefante y un par de bebés, le pregunté si sabía de dónde venían los elefantitos. Se puso tenso y respondió negativamente, aunque tuve la impresión de que tan solo deseaba que siguiera hablando. Así pues, dibujé lo mejor que pude un corte transversal de la señora elefante y de sus compartimientos internos, dejando bien en claro que existen dos, uno para los intestinos y el otro para los bebés. Luego le dije, esto es algo que algunos chicos no saben. Creen que los contenidos intestinales y los bebés salen por el mismo orificio en los animales y en las mujeres. Antes que pudiera explayarme sobre los peligros que podía deducirme de tal malentendido, me dijo muy excitado que cuando su madre lo estaba esperando tenía que llevar un cinturón para que él no se cayera cuando se sentaba en el inodoro y que él había sido demasiado para su orificio, de modo que había tenido que cortarle el estómago para sacarlo. Yo no sabía nada sobre esa operación cesárea, pero dibujé una mujer, aclarando sus recuerdos de las explicaciones maternas. Agregué que según creía, él también pensaba que podía tener bebés y que aunque ello resultaba imposible en la realidad, era importante comprender los motivos de sus fantasías. Agregué que como quizá él ya sabía, yo me dedicaba a comprender los pensamientos de los niños y que si lo deseaba, volvería al día siguiente para continuar nuestra conversación. Manifestó que así lo deseaba y después de mi partida movió el intestino con resultados sobrehumanos. No cabe duda entonces de que luego de haber llenado el abdomen con materia fecal retenida, este niño pensó que podía estar embarazado y tuvo miedo de defecar por temor a dañarse a sí mismo o al bebé. ¿Qué lo movió a retener en primer lugar? ¿Qué lo provocó en ese momento un conflicto emocional que encontró expresión en la retención intestinal y en una fantasía de embarazo? El padre del niño me dio un indicio sobre la causa inmediata del estancamiento. ¿Sabe?, me dijo. Este niño está empezando a parecerse a Mayro. ¿Quién es Mayro? Fue su niñera durante 2 años. Nos dejó hace 3 meses y poco después sus síntomas empeoraron. Así es. Así, Peter había perdido una persona importante en su vida, su niñera Mayro, una muchacha oriental muy suave y tranquila. Había sido su consuelo durante años porque los padres salían a menudo para atender sus obligaciones profesionales. En los últimos meses había adquirido la costumbre de atacar juguetonamente a la niñera, y ésta parecía aceptar y disfrutar silenciosamente de su actitud decididamente masculina. En su país natal, semejante conducta no solo no resultaba insólita, sino que constituye la norma. Pero allí tiene sentido como parte de toda una cultura.
La madre de Peter admitió que no podía dejar de sentir que había algo esencialmente malo en la súbita masculinidad del niño y en la forma en que se le permitía manifestarse, y sin duda no se adecuaba para nada en su cultura. Tomó de pronto conciencia del problema que significaba permitir que una extranjera criara a su hijo y decidió encargarse ella misma del asunto. Así, la niñera se marchó durante un periodo de masculinidad incipiente, provocada y desaprobada. Poco importa en lo que al niño respecta que haya partido por propia voluntad o que la despidieran. Lo importante es que vivía en una clase social que podía permitirse sustitutos maternos pagos de una clase o una raza distinta. Desde el punto de vista del niño, esto plantea una serie de problemas. Si un niño siente afecto por su madre sustituta, la verdadera lo dejará solo con mayor frecuencia y con la conciencia más tranquila. Si el niño siente hacia ella una leve empatía, su madre lo dejará con leve pesar. Si la antipatía es muy intensa y puede provocar accidentes convenientes, la madre la despedirá para tomar a otra igual o peor que la anterior. Si sucede que el niño le tiene mucho cariño, a su manera o a la manera de la niñera, no cabe duda de que la madre despedirá tarde o temprano. En el caso de Peter, la injuria se sumó al insulto debido a una carta de la niñera, quien se había enterado de su problema y que hacía ahora lo posible para explicarle los motivos de su alejamiento. En un principio le había contado que se iba para casarse y tener un hijo propio. Esto ya había sido bastante nocivo en vista de los sentimientos del niño hacia ella. Ahora le informaba que había tomado otro empleo. Como ves, siempre me voy con otra familia cuando el chico que tengo que cuidar se hace demasiado grande. Me gusta más cuidar a los bebés. Fue entonces cuando algo le ocurrió al niño. Había tratado de ser un chico grande. Su padre no le había servido de gran ayuda porque estaba frecuentemente ausente, ocupado en un negocio que era demasiado complicado como para explicárselo a su hijo. La madre le había dado a entender que la conducta masculina en la forma provocada o tolerada por la niñera era inaceptable. A la niñera le gustaban más los bebés. Así pues, hizo una regresión. Comenzó a portarse como un bebé despedidamente y en su decepción y a fin de evitar nuevas pérdidas, retuvo. Ya lo había hecho antes. Largo tiempo atrás, siendo un bebé, había hecho su primera demostración de empecinamiento al negarse a tragar la comida que ya tenía en la boca. Más tarde, cuando lo sentaron en el inodoro y le ordenaron que no se levantara hasta haber terminado, no terminó y no se levantó hasta que su madre cedió. Ahora retenía sus excreciones. Y no solo eso, pues también comenzó a tener los labios apretados, el rostro sin expresión y el cuerpo rígido. Desde luego, todo esto constituía un solo síntoma con una variedad de significados relacionados. El significado más simple era el siguiente: me aferro a lo que tengo y no voy a mover el vientre, y no voy a moverme hacia adelante ni hacia atrás. Pero como vimos a través de su juego, el objeto de su aferramiento podía interpretarse en una variedad de formas. Al principio, cuando todavía creía que la niñera estaba embarazada, trató de retenerla identificándose con ella y fingiendo estar embarazado también. Al mismo tiempo, su regresión general demostraba que también él era un bebé y por lo tanto tan pequeño como cualquier niño al que la niñera podría haberse dedicado. Freud llamó a esto la sobredeterminación del significado de un síntoma. Los ítems sobredeterminados, sin embargo, siempre están sistemáticamente relacionados. El niño se identifica con los dos participantes en una relación perdida. Es la niñera que ahora está embarazada y es el bebé al que ella prefiere cuidar. Las identificaciones resultantes de las pérdidas son de este tipo. En el duelo nos transformamos en la persona perdida y volvemos a convertirnos en la persona que fuimos cuando la relación se encontraba en su mejor momento. Esto da lugar a una rica sintomatología aparentemente contradictoria. Con todo, podemos ver aquí
que la retención es el modo y el tracto intestinal, la zona modelo utilizada para dramatizar la retención y el aferramiento. Pero cuando comenzó a sentir que de hecho tenía dentro de sí al equivalente de un niño, recordó lo que la madre le había dicho sobre su propio nacimiento y el peligro que el parto implica para la madre y el niño. Ya no podía soltar nada. La interpretación de este temor trajo como resultado una mejoría dramática que eliminó el malestar y el peligro inminente y permitió al niño recuperar su autonomía inhibida y su iniciativa masculina, pero solo mediante una combinación de dieta y gimnasio, así como a través de entrevistas con la madre y el niño, fue posible superar finalmente una serie de retrocesos más leves. Para un próximo audio tendremos 2. Libido y agresión.